Buenas noches a todos. Están ahí oyendo las tormentas Laura, la Dios santo. Bueno, pues buenas noches. Espero que estén bien. Levantarlo un poquitito. Bueno, creo que empezamos y hay 43. Voy a grabar la charla del día de hoy. Solo que corra un poquito la grabación y empezamos, jóvenes. Va a sacar a algunas personas que no están con sus correos registrados. Se está grabando la Bueno, por llamada. favor tengan cuidado. Varias veces se lo he dicho, pero bueno. Pues buenas noches. Hoy es 18 de marzo, una tipicidad de que estemos en clase virtual cuando toca clase presencial, pero bueno, por los problemas que hay en la ciudad de los bloqueos por la cuestión del seguro para todos los medios de transporte, a motos, vehículos de transporte pesado. Bueno, esperemos que esto termine lo antes posible y que
es que se resuelva porque mañana estaba viendo aquí que me enviaron de la universidad, precisamente les comparto una, una nota que fue presentada a Emetra por parte de los transportistas. Dice, los comparto ahorita aquí a ustedes. Dice que quien actúa en presidente de la Junta de Representantes de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas notificó una manifestación pacífica consistente en una caravana de buses, transportes, que se realizará el 19 de marzo a partir de las 5 de la mañana, entrando por la CA9 Sur, CA9 Norte, CA1 Occidente y CA1 Oriente, con dirección al Palacio Nacional. Entonces ya les informé que mañana igualmente va a estar caótico todo esto, ¿no? Pero bueno, ojalá que se arregle lo antes posible todo esto, porque pues a los que trabajamos es a los que nos hace estragos esto, ¿no? Yo ya iba eh, como a las 2:30 para la universidad, o que tenía que hacer unos trámites en el edificio central, y me dio el aviso de que se habían suspendido las clases, y por eso fue que yo inmediatamente les puse en conocimiento en el tablón para que lo tomaran en cuenta, pero bueno, no todo porque ya no hice ningún trámite y me costó espantosamente venir a mi casa, pero bueno, ya estamos aquí, estamos en la clase, vamos a tratar de avanzar lo más posible. Casi todos están poniendo, no todos, o sea, y hay 5 personas que aplicaron su táctica, ¿vieron? Bueno, entonces el último día habíamos terminado con las figuras que tenían que ver con el derecho y el Estado, ¿sí? Vimos un poquito todavía de las formas, de la historia. No encontré cómo hacer el táctic. Bueno, ahí en el lado derecho de donde usted está, hay unas cuestioncitas que aparece como opciones. Los triangulitos creo que son actividades. Busque por ahí el táctico. O si no, que lo pongan ¿cómo se llama? Aquí en el chat, porfa. Alguien que le dé creo que cobran. Lo cobran. Sí, lo que pasa es que funciona solo en compu, no en teléfono. Ah, bueno, sí, eso sí, yo creí que estaba en la compu. No, por eso dice de su cel. Ah, bueno. Sí, 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 no. Sí, es cierto. Dice, en el teléfono no. Tiene que bajar una extensión en el teléfono. Sí, tiene que bajar una extensión y tiene que entrar a su teléfono y tiene que hacer un montón de cosas. Tiene que hacer un montón de vueltas. Pero en la compu sí es muy facilito esto. Bueno, eh, bueno, nos quedamos viendo esto y hoy vamos a hablar sobre la costumbre, ¿sí? Y luego vamos a hablar del ordenamiento consuetudinario, ¿sí? Bueno, ya hay 60 gente, yo creo que estamos muy bien. Vamos a tener que avanzar bastante el día de hoy, por lo menos terminar el tema de la costumbre y del ordenamiento consuetudinario, ¿no? La costumbre, ¿qué es la costumbre? Bueno, se podría definir como aquella norma de conducta que hacemos o reiteramos y reiteramos y reiteramos, y que se convierte en parte del sistema obligatorio de cierta comunidad, de cierta sociedad, de cierta familia, y que
todos los miembros de esta comunidad, sociedad, familia, lo aceptan y aceptan esta conveniencia de la reiteración de los actos y que se convierte en obligación, ¿no? Y lo peor es que se convierte, no, lo peor no, la terminología está más mal empleada aquí. Lo, lo, los efectos que produce esa reiteración es que se vuelve obligatorio y sin que las personas se percaten de esto. ¿Por qué? Porque lo hacen libremente, lo hacen por voluntad. Entonces, vemos que esta costumbre, el ejemplo más práctico es cuando vamos a comer los sábados donde la abuelita o nos juntamos a comer el fiambre en determinado lugar, el primero, en la casa de la mamá, de un hermano, qué sé yo, pero nos juntamos y esto se vuelve una norma, igual que la Navidad, el Año Nuevo. Nos juntamos en la casa de no sé quién y ahí todo. Y entonces el próximo año nos volvemos a juntar porque nos trataron muy bien. Y nos volvemos el siguiente año. Entonces ya a los 2, 3 años ya todos aceptan de que ese es el lugar en donde la familia se reúne para celebración de la Navidad o el Año Nuevo. Entonces, la costumbre tiene elementos. ¿Cuáles son estos elementos? El primero es el elemento objetivo, ¿sí? Elemento objetivo, bueno, le iba a dar el ingreso a una persona, pues se volvió a salir. El elemento objetivo es lo que se denomina como la inveterada consuetudo, que es la concepción que permanece en el tiempo y que consiste en aquella práctica que se realiza en forma externa, manifestamos, exteriorizamos como una forma de conducta frente a la sociedad, ¿sí? Vamos a ver, el primero de noviembre, ¿sí? El Día de los Santos. Se empezó con una tradición. ¿Por qué? Porque había unas familias que hacían una comida que se llamaba el fiambre y luego se empezó a diseminar en nuestra sociedad. Y ahora se ha vuelto más que una costumbre, en algunas casas se vuelve obligación, ¿no? Yo no soy muy bueno, no soy muy bueno para comer fiambre, no mucho, pero sí lo como, pero en ciertas casas la familia se junta para hacerlo, en otros lo compran, pero es parte de vivir en familia este tipo de cuestiones, ¿no? Pero es una exteriorización. El segundo elemento es el elemento subjetivo. ¿Sí? A este también se le llama la opinio juris necessitatis. ¿Sí? Esta opinion juris necessitatis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es la necesidad de la opinión legal, ¿sí? Y consiste en aquella manifestación interna, la manifestación interna que tenemos todos y que hacemos los individuos creyendo que cierta conducta es obligatoria y se cumple sin distinción alguna. Por ejemplo, lo que hacemos por religiosidad, ¿sí? Algunas cosas se hacen por religiosidad y se hace cierta conducta y se tiene la visión de que es obligatoria. ¿Por qué? Pues porque lo hace porque le da la gana, ¿sí? Porque tiene la libertad de hacerlo y quiere hacerlo, ¿sí? Pero es interna, es esa obligación que se hace interna y se trata de cumplir y se trata de hacer y se trata de determinar ciertas características propias. ¿Por qué? Porque se quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, ahorita en época de cuaresma, ¿no?
Algunos hacen esto, algunos hacen lo otro. Hay algunas familias que se juntan a hacer pescado para esa semana. Aquí mi esposa tiene una tradición de hacer el pescado seco, a la vizcaína o con salsa roja, creo que se llama. Entonces, y se come, pues, y en otras casas se hará otro menú. ¿Por qué? Porque se debe comer pescado, no se puede comer carne roja, no de qué sé yo, cualquier cosa se puede pensar, ¿no? Y por lo tanto, estos dos elementos, el externo y el interno, son parte de la costumbre, aquello que hacemos internamente y aquello que podemos exteriorizar con respecto a nuestra sociedad. ¿Qué clases de costumbre encontramos? Bueno, la primera es la costumbre delegante. ¿Qué es esto de la costumbre delegante? Es aquella que una norma emitida por el organismo legislativo, o sea, por el Congreso, remite su aplicación a la costumbre en cierta comunidad. ¿Sí? O sea, la norma remite y mire, en esa comunidad se hace esto. ¿Ok? Yo no sé, pero hasta ahí un acuerdo de la municipalidad el Día de las Rosas en Antigua, Guatemala. ¿Sí? Y todos saben que ese día, ese fin de semana, ese domingo, es el Día de las Rosas en Antigua, Guatemala. ¿Sí? Entonces aquí, esa costumbre se ve apoyada por una disposición de la municipalidad. ¿Sí? Una disposición legal. La segunda es la derogatoria, la costumbre derogatoria. ¿Qué quiere decir esto de la costumbre derogatoria? Es cuando en la aplicación de una costumbre deroga la aplicabilidad de una norma válidamente emitida. ¿Sí? Estamos ante una situación en donde una costumbre elimina una norma, elimina una ley. No tengo un ejemplo claro de eso, porque en Guatemala, si leemos el artículo 2 de la ley del organismo judicial, vamos a ver cómo se regula las fuentes del derecho, ¿sí? Y cuando hablamos de fuentes del derecho, la costumbre es una fuente del derecho, ¿sí? Y vean lo que dice el artículo 2 de la ley del organismo judicial, fuentes del derecho. La ley, o sea, la ley es fuente del ordenamiento jurídico. O sea, la fuente primigenia del derecho es la ley. Llamémosle cualquier tipo de ley. Es la fuente del ordenamiento jurídico. Dos, y dice, la jurisprudencia la complementará. Quiere decir que si la ley es la fuente primigenia, la jurisprudencia solo la interpreta, por lo tanto, la jurisprudencia en Guatemala es una fuente subsidiaria, porque depende de la ley para que tenga su vigencia. ¿Ok? Paso al segundo párrafo. Dice, la costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable. Ojo, la costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable. Hay una ley, no puede haber costumbre. No hay una ley, se puede aplicar la costumbre. Pero tiene dos condiciones. La condición es que no sea contraria a la moral o al orden público. Siempre que no sea contraria a la moral y al orden público. Y algo que es un elemento de estos dos es que la costumbre resulte probada. Ok,
Entonces, regreso. Fuentes del derecho, la ley. Fuente subsidiaria, la jurisprudencia. Y cuando no existe una ley, se puede aplicar la costumbre como una fuente subsidiaria, una tercera fuente subsidiaria. Pero, ¿qué pasa? Una ley remite a la costumbre una resolución. Ok, perfecto. Bueno, no hay una ley, entonces sí se puede utilizar la costumbre, pero bajo dos condiciones. Siempre que la costumbre no violente la moral ni el orden público. ¿Sí? Serían las dos condiciones. Y el complemento sería que la costumbre sea demostrada, sea comprobada. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que efectivamente la costumbre es una fuente subsidiaria igual que la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque depende de la ley. Depende de que no exista una ley o que una ley remita la aplicación a la resolución del conflicto a la costumbre. ¿Ok? ¿Estamos claros? Así es, licenciado. ¿O hay alguna dudita ahí? Que vamos a empezar a ver todo. Sí, alguien levantó la mano. ¿Habrá algún caso o algunos casos en Guatemala, Lee, que se han resuelto a través de la jurisprudencia o la costumbre? De la jurisprudencia, un montón. De la costumbre, que yo tenga conocimiento, no. No, no. Que diga yo, bueno, aquí se aplicó la costumbre para resolver este asunto. No, no. Pero sí, la jurisprudencia sí un montón de casos. Es más, en materia de casación, 5 fallos contestes en un mismo sentido genera jurisprudencia. En materia de la Corte de Constitucionalidad, se denomina doctrina legal. Pero es el mismo ejemplo, la misma sistemática. Pero resolver un conflicto en base a una costumbre, pues no recuerdo algo. Sí, Beverly. Lick, yo tengo una duda. O sea, que la jurisprudencia es fuente igual porque depende de la ley. Media vez se cumpla o no se puede cumplir también. No, es una fuente subsidiaria. ¿Por qué? Porque solo es interpretación de la norma. ¿Sí? Vamos a ver. Perfecto, gracias. No es una fuente primigenia como la ley. En otros sistemas sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, la jurisprudencia es una fuente primigenia. ¿Por qué? Del derecho. ¿Por qué? Porque cada fallo genera precedente y cada precedente puede modificar hasta una ley. Por lo tanto, en Estados Unidos, la jurisprudencia sí es fuente primigenia del derecho. En Guatemala no, porque solo es de carácter interpretativo. Si hay una ley, lo que se puede hacer a través de la jurisprudencia es interpretar la ley, pero nunca la jurisprudencia va a estar por encima de la ley. ¿Ok? ¿Está claro? Gracias, Ok. sí, gracias. Bueno, ¿está claro, Selvin? Ahí estamos claros, Lee. Muchas gracias. Ok. ¿Y usted por qué se llama Selvin? ¿Por Selvin Penas? No. ¿O por Selvin Galindo? Por Selvin Alonso, porque soy único. No, pero ¿por qué le pusieron Selvin? Le digo, porque yo conocí a estos dos jugadores de fútbol. Bueno. Según la historia de eso, me comentaba mi papá que mi abuelo dice que tenía un amigo que se llamaba Selvin, y entonces le dijo, hombre, ponele, aunque sea Selvin, ponele a este, le dijo. Aunque sea. Bueno. ¿Puedes repetir las fuentes del derecho? Dice Brandon. Bueno. Fuente primigenia, la ley. Fuente subsidiaria, jurisprudencia. Fuente subsidiaria, costumbre. Artículo 2. Ahí está lea el artículo 2, Brandon.
de la ley del organismo judicial. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos tienen que tener ya la ley del organismo judicial y ahí es donde se encuentran las fuentes del derecho, ¿sí? Bueno, pero ahorita vamos a hablar. Lick, disculpe que le diga, pero ¿en qué momento usted nos pidió el organismo judicial? Porque la vez En pasada la igual dijo que no. primera clase les dije que tenían que tener dos leyes, la ley del organismo judicial y la Constitución. Y ahí están las grabaciones. Gracias, muy amable. Bueno, entonces no me diga eso de que dónde, cuándo, quién, cómo. No, 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 porque sí se las pedí. Ley del organismo judicial. Y todavía les dije, en algunos casos, Código Civil y Código Procesal. Sí, muy bien, Aisling. Miren, hasta Aisling está diciendo ahí. Muy Lo bien. que pasa es que como le regaló puntos por eso. No, son Ah, bromas, Lick, son bromas. mire, Aisling, ¿cuánto sacó usted, Aisling? Aisling, ¿cuánto sacó usted de punteo? Ahí, ya vio, hasta Abner le dijo, siga las instrucciones, le dijo. Selvin dijo, Ay, no. mire, le está yendo Elvia, le está yendo, porque ahí le pusieron Constitución y Ley del Organismo Judicial en la mano, Selvin. Muy bien, Selvin, así es, así me gusta que me apoyen, ¿oyeron? Y no es porque les Es que ellos piensan que apoyándolo usted va a regalar puntos, pero aquí no es así, Lick. no. Mire, quien me conoce sabe que no. Ahora usted tiene menos puntos, ¿eh? Ay, no, Lick. No, mentiras, hombre, no. Pero bueno, cero en conducta, dice, ya veo, hasta Jorge la está molestando. Son Bueno. crueles, pero está bien. Póngale cruz, dice Selvin, márquela de una vez. No, hombre. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, en base a lo que hemos estado viendo ahorita, que también existe un derecho consuetudinario, ¿sí? Que este se le llama derecho comunal, derecho alternativo. Hay distintos sistemas basados en costumbre, en donde el órgano sancionador, el órgano legislador es la comunidad y que influye en la sociedad de una forma ordenada a través de la regulación de carácter social. Esto es a lo que se le llama derecho consuetudinario, que no es ni más ni menos que la repetición constante, uniforme, determinada de ciertas conductas, teniendo claro que sirve para las mejores decisiones e intereses de la comunidad, ¿sí? Y este derecho consuetudinario se basa en dos condiciones. ¿Cuáles? La primera condición es que los usos o prácticas sean durante determinado tiempo. ¿Sí? Es lo que les expliqué adelante, que se llamaba la inveterada consuetudo. ¿Sí? Y dos, que los partícipes de la sociedad estén conscientes de la validez de las normas consuetudinarias. ¿Por qué debo de cumplir yo el derecho consuetudinario? Porque me da la gana, porque sé que es mejor para la comunidad, porque estoy claro de eso. En sistemas en donde el derecho consuetudinario es válido, tiene muchos efectos positivos, siempre y cuando estas dos condiciones estén claramente definidas en la colectividad. En el caso de Guatemala, nuestra constitución, pero nuestra ley la ley del organismo judicial determina, y es muy claro, ¿sí?, que la costumbre solo aplica cuando no hay ley
o cuando una ley remite la aplicación a la costumbre, cuando la costumbre es no violenta ni la moral ni el orden público y está aprobada. O sea, hay condiciones porque la costumbre es una fuente subsidiaria del derecho, ¿sí? Y entonces vemos, y ustedes me dirán, bueno, ¿y los linchamientos del interior? Son costumbre. Bueno, pero la costumbre solo opera cuando no hay una ley. Ah, es que este ladrón le chicotearon allá, ¿sí? Entonces, ¿es válida o no es válida? Abner. Buenas noches, Lick. Eso me cuestionaba yo ahorita. Digamos, en una aldea, ¿Y cómo resuelve el entuerto? yo lo ponía como un ejemplo, digamos, una aldea en Huehuetenango, ¿verdad? En la frontera de México. O sea, lo digo de esta manera porque es súper lejano. O sea, ahí los pueblos indígenas, los cocodes, ponen a su dirigente, pero eso no significa que no haya ley, porque estamos en una república, o por estar tan lejano se podría ver de esa manera. Yo me pregunto eso. No. La ley es aplicable en cualquier lugar de Guatemala. Ok, gracias. Selvin. Respondiendo a su pregunta, Lick, yo considero que no está bien porque, pues como usted ya lo mencionó, la costumbre es aplicable siempre y cuando pues no sea en contra de la moral o del orden público, y en este caso pues está pues muy contrario a estos Y aspectos. no solo eso, sino que hay una ley para el juzgamiento de la gente que roba, por ejemplo. ¿Sí? Hay una ley, el Código Penal juzga. Entonces usted puede decir, no, pero es que los tribunales son unos corruptos y esto que lo otro, que no sé qué. Pues entonces, ¿la ley para qué es? ¿Sí? No. Cuando vemos, yo como abogado, lo veo desde el punto de vista legal. Bueno, miren, la costumbre solo aplica en defecto de ley, por delegación de la ley, siempre que no sea contrario al orden público y a la moral, y que esté probado. Punto. Yo tengo la obligación, ¿sí? De aclararles el sentido, porque ustedes van a ser abogados después. Y ustedes me van a decir, bueno, pero es que mire, en la Constitución dice, si la Constitución, eh, podemos entrar en esa discusión de ir estirando la Constitución y decir, no, pero es que el derecho consuetudinario aquí está. Bueno, yo recuerdo que en el año 2008, 2009, creo que se hizo una consulta popular. Una de las incorporaciones que se quería hacer era la justicia consuetudinaria, ¿sí? Y menos mal no pasó, menos mal, y lo digo en el mejor de los caracteres, en el mejor del carácter de mi calidad de abogado, ¿sí? Lo digo, pero va contrario a lo establecido en la... Puede ser consuetudinario, pero sí, el castigo maya también. Bueno, yo le pregunto, Brandon, ¿los mayas cuándo se extinguieron? 1000 años antes de la conquista ya no habían mayas en Guatemala. Es una cultura que estaba extinta y se había extinguido en Tikal, en todos estos lugares, precisamente porque habían habido problemas. Y entonces, ¿qué? No hay mayas. No, bueno, lo que hay es descendientes de la cultura maya, que son quichés, cachiqueles, utubiles, jancobales, qué sé yo, todos, sí, todos. Pero los mayas ya era una raza extinta, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto, yo les estoy, lo que ustedes quieran, yo soy un poquito mayor que ustedes, creo yo, de no sé si de la mayoría de todos, esto no se daba
en la época del conflicto armado. Castigo maya en Joyabajo, en Quiché, no, porque ahí estaba el destacamento militar, ¿no? Y no se hacía eso. Por lo tanto, no era una práctica consuetudinaria y basada en la costumbre, ¿no? Sí, Brandon. Lick, entonces, ¿qué pasa con esos pueblos indígenas donde pasa algo así como que roba a alguien y vienen y le aplican ese que le digo yo castigo maya? Y después llega la policía y le dice, no, él ya pagó por lo que hizo. ¿Qué A los pasó ahí policías, entonces? a los policías hay que meterlos presos, porque hay un delito ahí, hay un delito. Hace algunos años pasó exactamente eso, lo que usted me dijo, Brando. Y juzgaron a una persona por el robo de un vehículo, ¿no? Y eran 3 y solo a él la agarraron. Y le dieron el castigo ahí en la plaza, lo chicotearon y luego lo bajaron y lo obligaron a que se comprometiera frente a la comunidad que tenía que reparar el vehículo, que había empezado a desmantelar, ya le habían quitado las puertas, ¿cómo se llama? Las llantas y todo. Y entonces él se comprometió a repararlo y a ponerlo como lo había encontrado. Pero terminó la cuestión esta y habían 2 policías. Se pueden imaginar ustedes 2 policías para unas 3,000 gentes ahí. Si vienen los policías y interrumpen este tipo de cosas y se quieren llevar al detenido a la cárcel, lo más probable es que lo hubieran echado también a los policías, ¿no? Entonces, viene y lo agarran y se lo llevan a la prisión. Lo juzgan y lo condenan en primera instancia a 8 años de prisión. Lo apelan y se va a la sala de apelaciones penal y confirman el fallo, ¿sí? Pero el abogado plantea una casación, ¿sí? Y se llega a la Corte Suprema de Justicia. Y en la Corte Suprema de Justicia, en un fallo un poquito, desde mi punto de vista, y asumo la responsabilidad, distorsionado de la legalidad del país. Dice, no puede ser condenado porque ya se le impuso un castigo. Y lo declararon libre y salió libre. Ha sido una de las sentencias que, desde mi punto de vista, son de lo más incongruentes, precisamente por lo que decía Brandon. No, ya lo habían sancionado. Ahora, ojo, asumamos que es una muerte, no robo, una persona. Y le pegaron 40 chicotazos. ¿Sí? ¿Será que ya no puede ser juzgado por la justicia ordinaria? ¿Será? Voy a poner el ejemplo. En Estados Unidos, ¿por qué no hay derecho consuetudinario? Y eso fue planteado, ¿sí? Yo creo que lo queman al individuo, sí, cabal. O sea, en Estados Unidos se planteó la misma situación esta. Y era los indígenas de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos eliminó gran parte de los indígenas y a los que quedaron vivos los recluyó en reservas, que eran casi como campos de concentración, ¿no? Entonces estos vienen y empiezan a decir, miren, nosotros queremos que se nos permita juzgar a nuestra gente de acuerdo a nuestras costumbres. Ok, parecería lógico esto, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo la Corte Suprema de Justicia? Llegó el fallo, es un fallo del año 80 y algo. Dijo no y no y no. ¿Por qué? Porque generar 2 ordenamientos jurídicos lo que genera es distorsión. ¿Cuál vamos a aplicar? ¿El A o el B? No. En Estados Unidos solo hay un ordenamiento jurídico y por lo tanto las personas pueden y deben ser juzgadas
por un único ordenamiento jurídico. Y se acabó la discusión. Y se acabó la discusión. Por eso les decía yo que menos mal que no pasó, porque si hubiera pasado la reforma constitucional y hubieran incorporado el derecho consuetudinario, existirían dos sistemas paralelos en Guatemala. Uno, en base al derecho consuetudinario, entre comillas, que no hay nada escrito, y otro en base al sistema legal escrito, que sí está todo escrito. Hay fallos, hay jurisprudencia, hay esto, hay lo otro. Bueno, eso es mi humilde criterio. Al final, ustedes tienen que ver la ley del organismo judicial y tomar sus decisiones. Yo creo que es mejor tener un derecho escrito y no un derecho en base a costumbre, que puede ser que arregle algunas cosas, pero lo más cierto es que pueden haber dos sistemas paralelos de juzgamiento, ¿verdad? Y eso es, a veces se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el A o el B a conveniencia. Y esa distorsión a conveniencia nos va a meter en unos problemas espantosos y no vamos a poder solucionarlos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo podemos definir? No sé si está más o menos claro el artículo 2 frente a todos estos comentarios que tenemos. ¿Hay dudas? Ojalá que tengan dudas, porque yo todavía, en la práctica, después de 36 años de abogado, a veces veo unas cosas en la corte que es un poquito complejo, ¿no? Bueno, Singapur castigan frente a los ciudadanos, a los corruptos, ¿será que más de una ley? No, ahí lo que se hizo en Singapur es crear las disposiciones del presidente, ¿no? Ladrón, visto, fusilado. Funcionario corrupto, fusilado. Narcotraficante, fusilado. Homosexual, fusilado. Se acabó el asunto. Dios santo. Dice uno, bueno, qué decisiones tan complejas, ¿no? Una sola persona, arrogarse ese tipo de cuestiones, ¿no? Dice uno, no, hombre, entonces las leyes, ¿para qué están? ¿Sí? Sí, sí, que podríamos determinar un conflicto de legalidad. Sí. ¿Y cuál es la justificación? Vean, Singapur es un país que en los años 60 estaba de 200 y pico hasta allá atrás en la cola de desarrollo. Hoy está entre los primeros tres de desarrollo económico, de seguridad jurídica, de estabilidad económica. Y tiene un montón de ventajas, pero no sé si hay alguna persona que puede correr con, con esas cargas de hacer lo que se hizo, ¿no? Es igual que nuestro vecino. Muchos lo critican de ser de esto, de ser lo otro, pero está respondiendo a los intereses de ellos, de los salvadoreños. Yo creo que sí. ¿Les dio seguridad? Sí, sí, les dio seguridad. Y están felices con él. Tiene el 80 y no sé cuánto, 89% de respaldo de la población. Wow, dice uno, bueno, 89% de la población que apoya a un presidente es impensable, ¿sí? Cuando lo comparamos con el de Guatemala, pues obviamente vemos que hay una diferencia, pero así, Bukele está hasta aquí arriba y el de aquí de Guatemala creo que tiene el 22% o por ahí está por 20 o 30, no sé, pero ahí está. Entonces dice uno, bueno, el costo, ¿no? Y sale por el comentario de Sami, en Singapur. Es bien complejo ese tipo de situación en algunos países, ¿no? Porque a veces se van en el limbo de la violencia desmesurada, ¿no? Y del apartamiento de las leyes.
Bueno, ¿cómo se puede conceptualizar el derecho consuetudinario? Bueno, es aquel sistema, aquel derecho que se aplica a la justicia en base a la costumbre de la comunidad, ¿sí? Y los cuales adquieren un valor jurídico de los legisladores, de los encargados de la sanción, como miembros de esa comunidad para el beneficio de todos, ¿sí? Sistemas en base a la costumbre, pues hay muy pocos, ¿no? Hay muy pocos, hay algunos países que tienen sus particularidades, eh, y podríamos entrar en otra conceptualización, ¿no? Más o menos similares a la que les acabo de decir, en donde los conceptos, las creencias, las normas culturales de cierta comunidad definen cuáles son aquellas acciones que le perjudican o de las delictuosas y empieza a tratar de repararlos con mecanismos de sanción. Y estos mecanismos de sanción son basados en el derecho consuetudinario a través de prácticas obligatorias para la comunidad, y dos, son permanentes en el tiempo a través de generaciones, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las características de este derecho consuetudinario? Bueno, tiene varias características, ¿no? La primera es que es conciliador. El sistema es eminentemente conciliador. Se caracteriza porque busca el empleo de recursos que persuadan a la otra parte, ¿sí? Algunas veces de carácter religioso, en otras de carácter meramente consensual, pero que buscan el buen trato, el avenimiento de las partes en el conflicto. En Guatemala hay algunos procesos judiciales en los que se obliga por ley a la conciliación. Un ejemplo es el derecho de familia. El juez de familia, una vez presentada la demanda, conocida y emplazada a las partes, llama a una conciliación. Dice, venga usted y nos vamos a poner. Usted quiere esto y usted quiere esto. Yo propongo que se haga esto así, así. Usted cede y usted cede y se acabó el asunto. Pero es obligación. Otro ejemplo, el derecho laboral. También hay una fase obligatoria en donde se concilia, ¿ya? Entonces, si hay en algunos juicios estas facultades conciliadoras, ¿cómo no va a funcionar en un sistema consuetudinario? ¿Sí? La segunda es oral. Casi siempre el derecho consuetudinario es de viva voz. Por lo tanto, las etapas de conciliación son de viva voz, se evitan trámites engorrosos, formalidades de documentos que retrasan la resolución de un conflicto, y se acude a la oralidad como una forma muy estructurada de resolver rápidamente las cosas. ¿Sí? ¿Cómo se fundamenta la vigencia y positividad del consenso? Estas normas consuetudinarias. Bueno, pues que toda la comunidad conoce y acepta las normas generales que se vuelven válidas porque la comunidad está clara de las condiciones, ¿sí? Por ejemplo, al iniciar el derecho romano no habían leyes. Entonces permitían el ojo por ojo, diente por diente. Mira, vos le volaste el brazo izquierdo a mi hijo, yo le vuelo el brazo izquierdo a tu hijo. Y ras. Y era una justicia no regulada, pero era en base a la costumbre.
Ladrón visto, se le vuela una mano. Vuelve a robar, se le vuelan las dos. O sea, que todos los tunquitos que andaban en Roma eran porque eran ladrones. Y en ciertas comunidades todavía del interior, eso hacen con la gente. Obviamente no está regulado, no es una práctica ordinaria, pero bueno, el ladrón, quitémosle la mano. ¿Con qué escribís? Con la derecha, entonces quitémosle la izquierda. Dice uno, bueno, entonces, en nuestro sistema, el artículo 2, está válidamente determinada la costumbre como un método subsidiario. No hay norma, entonces hay costumbre. Ah, hay una norma que remite a la costumbre. Ah, sería el segundo supuesto. ¿Sí? Y solo puede aplicarse la costumbre que no violenta la moral ni el orden público, pero que tiene que estar probada. Este artículo 2, ustedes ya lo tienen que manejar, lo tienen que leer, lo tienen que volver a releer, lo tienen que grabar en el CD, ¿sí? Así como lo grabé yo, ¿sí? Y esta fue una norma que salió en el año 89. Antes estaba la ley constitutiva del Poder Judicial. Yo me gradué con esa ley, ¿sí? No, estudié con esa ley. Yo todavía en este año, en el año 89, que me gradué, esa norma se puso en vigencia. De hecho, entró en vigencia, si no estoy mal, el 31 de diciembre del año 90, de 1990. Sí, ya estaba graduado yo y tuve que aprenderla, porque yo estudié con la anterior ley constitutiva del Poder Judicial. Bueno, ¿cuáles son las ventajas entonces del derecho consuetudinario? Ventajas. La primera es que hay una celeridad procesal. ¿Qué quiere decir esto? Celeridad procesal. Bueno, pues se eliminan requisitos, formalidades que son una limitante para el derecho y se hacen conciliaciones, se evitan trámites burocráticos y exacciones que no tienen nada que ver con los sujetos. Por lo tanto, todo se acelera y se hace muy rápido. Dos, existe una economía, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque las citaciones son orales, los gastos se vuelven innecesarios para las partes, se elimina ¿qué? Se eliminan los trámites burocráticos, si no estoy mal, y las exacciones o los pagos económicos. ¿Ok? ¿Está claro, don Selvin? 3, hay un factor idiomático. ¿Verdad? Hay un factor idiomático cuando vemos nosotros la ley del organismo judicial y analizamos en el artículo 11. Si ustedes le dicen, mire, ¿cuál es el idioma de todos los procesos o de los conflictos judiciales? Ustedes se van al artículo 11 y dice, el idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, con la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará la acepción usual en el país, lugar o región que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezcan expresamente que han usado en sentido distinto. Pero es español, entonces me va a decir, no, pero es que aquel solo habla quechí, o habla solo quiché, o habla solo alemán, o habla solo francés, inglés. Bueno, el Poder Judicial tiene la obligación de tener traductores, ¿sí? Y tiene un grupo de traductores por regiones
que son los que efectivamente convierten los idiomas nativos o los idiomas extranjeros en español. ¿Ok? Por lo tanto, esto en el derecho consuetudinario ayuda a que las comunidades se puedan resolver con el idioma y se evitan barreras idiomáticas. Eso es a lo que se apunta el factor idiomático en el derecho consuetudinario. 4, se busca equidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya la equidad ya la hemos estado aplicando, ya hemos estado viendo que no es lo mismo que la simple igualdad de todos ante la ley, sino la equidad es a dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, el derecho consuetudinario lo que busca es eliminar barreras de racismo o de etnocentrismo, ¿sí? Y por lo tanto, las resoluciones dejan de establecer el concepto de equidad más acorde a la etnia, al lugar, a la región sobre los cuales se está buscando resolver el conflicto, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas? La celeridad tiene que ser muy rápido, Selvin. Tiene que ser muy rápido. Se eliminan requisitos, formalidades que son limitantes del derecho. Las audiencias, las conciliaciones se agotan en una sola audiencia. Se evitan trámites burocráticos, exacciones económicas o de cualquier forma o cualquier elemento nocivo que no permita que esto camine, ¿sí? En el derecho, ¿cómo se llama? Consuetudinario, no es como el derecho regulado, que el abogado está interponiendo excepciones, está nulidades, está esto, el otro, no. Aquí lo que se busca es entrar a resolver el asunto. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, preguntas? Espero que estas cosas se resuelvan mañana. Bueno, y hay una nota que nos compartieron que ya les compartí que mañana va a haber pues, manifestaciones camino al Palacio Nacional desde los 4 puntos de ingreso a la ciudad. Por lo tanto, pues ojalá que si trabajan lleguen a su trabajo con el tiempo necesario y los que se quedan en casita, pues que aprovechen a estudiar y todo. Bueno, ánimo. En ese derecho consuetudinario está ahí en la ley del organismo judicial. ¿Quién mencionó eso del derecho consuetudinario en las normas? Derecho consuetudinario es costumbre, Elvia. Eso no está, por eso lo expliqué. ¿Sí? Lo que ahí sí se dice es la costumbre como fuente subsidiaria del sistema guatemalteco. Sí, Maritza. Buenas noches, licenciado. Yo solo quería preguntarle, eh, yo tuve un robo el año antepasado, pero lo voy a abreviar. Eso, lo que hicieron fue que tuve una reconciliación Una y conciliación. y aceptación de cargos. Eso se va a la constitucionario, eso es. No, Lo no, constitucionario, ¿no? no. La conciliación y aceptación de cargos es un procedimiento penal. Ah, ya. Sí. Yo lo enfaticé con esto, pero es diferente, ¿verdad? No, esto es todo distinto porque la aceptación de cargos es una ley especial que está unida al derecho penal y que de alguna forma lo que hace es viabilizar, mire, usted acepte la comisión del delito, declare que usted es responsable y por la aceptación de cargos usted va a tener reducción de pena y va a poder solucionar rápido el asunto. Ah, sí, eso fue lo que pasó, que eso me hicieron que la otra persona hizo
lo de los cargos. Sí, aceptó. Sí aceptó. Sí. Y le rebajaron la pena. Y Sí. le rebajaron la pena, creo yo, pero a mí sí me pagaron lo que él me había Sí, robado. pues, esta ley de aceptación de cargos tiene críticas y hay algunos que lo ven con muy buenos ojos. Yo lo que creo es que hay algunos delitos que son beneficiados con la aceptación de cargo y pues evitan esa masificación del Poder Judicial. Pero también hay algunas cosas que son un poquito injustas, ¿no? El famoso caso de un médico que se le murió la paciente en la operación, posoperatorio, perdón. Así, Y eso bueno, es. y lo condenan 3 años y medio. Dice uno, bueno, sí, puede ser un error médico y toda la cuestión, pero lo que pasó después de la muerte de la señora creo que son condiciones que hacen cambiar un poquito el asunto, ¿no? No conozco mucho el caso, solo en lo que he visto en las noticias, pero con esa pequeña formación, yo como abogado me da un poquito de dudas si realmente eso es lo justo o no. Pero bueno, ¿ok? Muy bien, licenciada, muchas Bueno, gracias. ¿dudas adicionales alguien? ¿No? Bueno, entonces voy a detener la grabación y nos vemos el próximo jueves. ¿Ok? Feliz noche, Lick, muy Bueno, amable. buenas noches. Buenas noches, gracias. Dios, Silvia. Dios, Silvia. Gracias, licenciado. Feliz noche. Dios, igualmente. Buenas noches. Feliz noche.